Hola, ¿qué tal compañeros de quinto cuatrimestre? Este es el segundo video que subo de la clase por motivos de la contingencia del COVID-19. En primera instancia me pidieron de la universidad hacer unos avisos que me imagino que ya saben algunos de ellos. El primero de ellos es antes de comenzar vacaciones. Se adelantan las vacaciones terminando esta semana. Por lo que ya regresando de vacaciones tendremos una última sesión y en la cual sería la exposición, por así decirlo, y en la subsecuente sería ya nuestro examen final. También cabe destacar, que el día de ayer se amplió lo que es la fecha de la contingencia del 20 de abril, cambió hasta el 30 de abril. Entonces va a depender mucho también la situación de cómo es que va a llevar a cabo la universidad ese ajuste. Como quiera, voy a estar al pendiente y en cuanto tenga alguna información se los vamos a estar entregando de manera oportuna. No se preocupen por eso, yo me voy a estar encargando al respecto. Por otro lado, y de manera personal, sí que quisiera darles otro aviso es respecto a su salud. Les pido de favor de que si no necesitan salir de sus casas, por favor no lo hagan, salvo que sea de trabajo o por situaciones meramente esenciales, porque se va a estar complicando esta enfermedad, bueno, el avance de esta enfermedad en los próximos días, y es muy importante y muy crítico que se vaya realizando las acciones para que si bien no lo contengamos demasiado, sí lo suficiente para que se pueda obtener una vacuna o disminuir el contagio en las próximas semanas. Pues bien, eh, la semana pasada nos quedamos enunciando los medios probatorios. Vimos que eran la prueba confesional, prueba documental, prueba de inspección, pericial, testimonial, las presuncionales y las pruebas científicas. El día de hoy vamos a irlas desglosando cada una conforme a la lista pasada. Bueno, la primera prueba que vamos a tratar el día de hoy es la prueba confesional. ¿Qué es la prueba confesional? Es un medio de prueba en cuya virtud una de las partes en el proceso se pronuncia expresa o tácitamente respecto al reconocimiento parcial o total o desconocimiento de los hechos propios controvertidos que se le han imputado. Aquí creo que no hay tanto problema, es un documento en donde a quien se le ha imputado algún hecho en particular confiesa, por eso el término, de que sí lo realizó. Y no obstante que lo haya firmado, bueno, haya realizado ese documento, no significa que se le va a dar prueba plena. O no se le debería dar prueba plena porque existen otros elementos que pueden intervenir eh, para provocar algún vicio en la voluntad de la persona que realizó esa confesión. Lo hemos visto mucho en materia penal, desgraciadamente, en donde la prueba confesional se obtiene en base a métodos, con base, mejor dicho, a métodos un tanto atípicos, ¿verdad? Bueno, ¿qué características tiene la prueba confesional? La primera es de que únicamente los sujetos parte pueden realizar la prueba confesional, porque son los principales interesados, ¿verdad? Sin embargo, su capacidad de ser parte tiene que ir conjunta con la capacidad procesal, es decir, la facultad legal de hacer valer sus derechos. Son aplicables las regulaciones del derecho civil sobre la capacidad e incapacidad.
Los menores de edad no tienen capacidad para realizar una prueba confesional. Tienen que hacerlo sus padres o tutores. Los que tienen sus capacidades mermadas, como físicas, para comunicarse o mentales, lo pueden hacer a través de curadores. Los menores que estén en situación de emancipados, independientemente de cómo se produzca la emancipación, pueden realizar la prueba confesional con respecto a todos los actos de administración. En lo que se refiere a los actos de disposición, tienen la capacidad si se trata de bienes adquiridos a título gratuito y tienen la correspondiente autorización. Ahora bien, ¿cómo se clasifica esta prueba confesional? La podemos dividir en los siguientes tipos. La primera de ellas, judicial, que se realiza en juicio y con las formas requeridas ante el juez. Esas formas se encuentran dentro del Código de Procedimientos Civiles de Aguascalientes. Está la extrajudicial, que se realiza, valga la expresión, fuera del entorno judicial. Está la provocada, cuando existe un requerimiento judicial que la origina. La espontánea, cuando no existe requerimiento alguno. Está la expresa. Se trata de una confesión que conlleva a un reconocimiento total y absoluto de los actos respectivos. En este tipo de prueba confesional tiene valor vinculante ante el juez, siendo irrevocable. También está la tácita, cuando se deduce de actitudes del litigante al que se pide la prueba. Por ejemplo, la incomparecencia sin alegar justa causa a la audiencia fijada, la negativa a contestar categóricamente o respuestas evasivas, se entenderá de que sí se realizaron. A diferencia con la otra es de que no es irrevocable. También está la prueba confesional simple, cuando se acepta sin objeciones el hecho afirmado por la parte contraria. O calificada, cuando, aceptándose el hecho, se añade otro hecho dependiente que cambia o restringe sus alcances. Es cuando dicen, sí lo hice, pero, y ya empieza a haber alguna justificación por la cual se realizó. Pero, me amenazó, pero, y así sucesivamente. También está la confesional compleja, cuando, reconociéndose el hecho y agregando a sí mismo otro hecho que modifica o limita su alcance, ambos hechos resultan separables o independientes. ¿Qué formalidades legales tiene la confesión judicial? La primera de ellas es que la relación de la prueba confesional con los hechos controvertidos. Eso quiere decir que al ofrecer la prueba confesional debe relacionarse con cada uno de los puntos controvertidos, así de sencillo. Está también la solicitud de una de las partes para que se cite a la contraria para absolver posiciones. Al ofrecerse la prueba confesional, la parte que la ofrece solicita del juzgador, se cita a la contraparte para absolver posiciones. ¿Qué es lo que va a pasar? El juez acepta la prueba, cita a la contraparte y se le va a pedir en la audiencia a esta persona que absuelva posiciones conforme a las preguntas formuladas por la contraparte. Repito, será expresa esa confesión cuando se haga la cita y en las preguntas que se le vaya realizando vaya afirmando los hechos que se le imputan. O tácita cuando no haya ido a la audiencia. En este caso, se le da 3 días para que acuda a la audiencia y de lo contrario, si no acude a esa audiencia, se tendrá por tácita la confesión. Ahora vamos a la prueba documental. Es uno de los medios disponibles para demostrar la veracidad de un hecho alegado. Esto por cuanto a la información que consta en documento o escritos puede ser valorado por un juez como muestra veraz de la autenticidad de un hecho. Prácticamente, la gran mayoría de los juicios
que se resuelven aquí en México se van a resolver o se van a solucionar a través de esta prueba, porque es la más fácil de analizar, porque tiene, bueno, cuando hablamos de documentos públicos, tiene ciertas solemnidades que hacen válido o veraz todo lo que se encuentra escrito en ella. O los documentos privados, cuando estos tienen la firma de los obligados o de los que tienen el derecho. Esta prueba, la documental, está dividida en documentos públicos o documental pública y documental privada. Empezaremos con lo que es los documentos públicos. Estos son aquellos cuya formación están encomendadas por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un servidor público revestido de la fe pública y los expedidos por servidores públicos en ejercicio de sus funciones. Si va uno al registro público y pide algunas constancias registrales de un terreno en particular y en ella se encuentra el nombre de una persona, X, se entenderá como prueba de que esa persona es dueña de cierto terreno y sería ponible para todas las demás personas. Dice nuestro Código Civil, Procedimientos Civiles, que la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firmas u otros sellos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes. Son esas solemnidades que les comentaba. Tiene que estar revestido con ellas, de lo contrario no serán documentos públicos y su naturaleza no será prueba plena. Los documentos públicos expedidos por autoridades de la Federación, de los estados, dice Distrito Federal porque no lo han cambiado en nuestro Código de Procedimientos Civiles, o de los municipios, harán fe en el juicio sin necesidad de legislación. Es decir, de que todos los documentos, oficios que sean emitidos por estas autoridades, se entenderán que no existe, sí existirá prueba del contrario, pero se tiene que, en el juicio, que tienen valor pleno. Respecto a los documentos públicos procedentes del extranjero, para que hagan fe, deberán presentarse debidamente legalizados, es la famosa apostilla, por las autoridades diplomáticas o consulares, acompañado de su traducción al idioma español en los términos establecidos por las leyes. Por ejemplo, un acta de nacimiento expedido en Estados Unidos, para que sea válido aquí en México, tendría que hacerse la apostilla, hacerse la traducción correspondiente, ese revestimiento de solemnidades también cuenta por parte de países extranjeros, siempre y cuando, cumpliendo con estos requisitos, se tendrá por válidos. Respecto a los documentos privados, es muy chistoso nuestro código, porque nos define lo que no es. Dice en su artículo el 285, son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas en el artículo 281. Y si nos vamos al 281, nos habla que son los documentos públicos. Entonces, como tal, no nos da una definición, nuestro Código Procedimientos Civiles no nos da una definición exacta. Lo que sí podemos decir es que un documento privado es aquel que se hace o se elabora entre particulares y no interviene algún servidor público o alguna persona con algún cargo público. Los documentos privados carecen de valor probatorio hasta en tanto se acredite la autenticidad de la firma que figura en ellas, sea mediante el reconocimiento expreso o tácito de la parte a quien se atribuye o mediante la comprobación que puede realizarse por cualquier clase de pruebas, entre las cuales el cotejo de letras es la que mayor eficacia reviste. Y por consiguiente se necesita otra prueba, que sería la pericial, la grafoscópica. Con ella se podría comprobar
que una persona firmó un documento. No obstante, los documentos privados no reconocidos pueden valer, eventualmente, como indicios de los cuales se induzcan presunciones. Eso quiere decir para nosotros como abogados de que si tenemos pruebas que puedan apoyar a la verificación de un hecho, hay que presentarlo invariablemente, indubitativamente, se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque todo ese tipo de pruebas, la conjunción va a dar algún indicio de que existió.